Muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en sintonía de esta hermosa radio. Saludándolos desde cabina de radio Ishimche. Bueno, tenemos un cordial saludo para la iglesia Roca de Vida de Santo Domingo Xinacoj, que hoy está celebrando desde ya su aniversario, ¿verdad? Y también a todos los hermanos y amigos que nos están viendo por vía Facebook, como también es escuchando en la radio. También a todos los hermanos que nos están escuchando, a todos ustedes que nos están escuchando de diferentes partes de Guatemala, saludándolos a ustedes, que el Señor los bendiga y les colme de bendiciones. Y también invitándolos a que puedan seguirnos en nuestro canal de YouTube en el programa Dios habla hoy, para que siga siendo bendecido con las palabras que el Señor nos enseña cada día. Así que muchísimas bendiciones, gracias por estar con nosotros. De esta manera pues hemos dado la bienvenida a este su programa, y también saludándolos porque son ustedes las bendiciones que Dios nos permite el poder estar acá en cabina de radio Ishimche. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Amén, amados hermanos. Iniciamos con otro programa más de Dios habla hoy. Oremos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la misericordia que tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos acercamos delante de tu presencia para que seas tú, Señor, dirigiendo la vida de cada uno de tus hijos y quienes nos oyen, Señor bendito. Bendice sus vidas. Bendice la vida, Señor, de cada uno de los que escuchan este programa, ya que es con ese motivo, Señor, que se hace, Señor, que se realiza, Señor, este programa, para que sean bendecidos, Señor, con tu palabra, y que puedan, Señor, acercarse cada día más ante tu presencia. Pedimos, Señor bendito, que seas tú ministrando la vida de cada uno de tus siervos que has levantado en este programa, Señor. Ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Héctor, la vida de nuestro hermano Felipe, que en esos momentos no pudo asistir, Señor. Por la vida de cada uno, Señor, de los hermanos, de los siervos que has levantado, Señor, para que apoyen este ministerio. Pedimos, Señor, que seas tú ministrando con tu Espíritu Santo la vida de tus siervos y así también la vida de quienes escuchan este programa. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén, amados hermanos. La semana pasada estábamos hablando sobre cuán importante es escuchar la palabra de Dios, ya que con ella podemos ser edificados y podemos ser transformados conforme a la voluntad o lo que Él desee para nuestras vidas. Estábamos hablando sobre cómo el hombre está muy apartado de Dios en cuanto el dejar de escuchar la palabra de Dios, y es por eso que muchas veces se cometen errores, como lo leíamos en Mateo, en cuanto a los fariseos habían interpretado mal la palabra del Señor, ya sea a su conveniencia, hermano Héctor. Amén. Entonces, pero ¿por qué pasa esto? Por dejar de escudriñar y leer la palabra de Dios, y lamentablemente nos dejamos guiar por lo que nos dicen los demás o por las costumbres. Y también hablábamos sobre lo que Dios dice en su palabra también en Josué, cuando le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que todo lo que hagas sea de provecho y te salga bien. Entonces muchas veces, estábamos comentando la semana pasada, que muchas veces las cosas nos salen mal. ¿Por qué? Porque dejamos de oír la palabra de Dios. Entonces eso es una pequeña introducción de lo que
habíamos hablado la semana pasada y hoy seguimos con el tema, hermano Héctor. Es un privilegio para cada uno de nosotros poder presentarnos delante de ustedes acá. Queremos ir recapitulando un momento lo que ya Cristian empezó a ver. Y ya miramos acá el apóstol Santiago, el hermano del Señor, toma una nueva sección desde el versículo 19 en adelante. Ya dijimos que es una transición que él da acerca ya de la persona que ya ha nacido de nuevo. Y esos 3 versículos en los cuales estamos, tal vez no profundizando, pero por lo menos estamos aquí tratando la manera de entender, ¿sí? Santiago en su epístola nos enseña que una de las evidencias de que la fe, nuestra fe, o por decirlo así, una persona que ha nacido de nuevo, de verdad ha nacido de nuevo, son estas operaciones que tienen que ser en su vida. Estamos hablando de los frutos que produce la palabra de Dios en la vida del ser humano. Ese fruto debe de ser manifestado mediante, como ya lo vamos a empezar a ver desde el versículo 20 y 21, mediante una ética. Cuando hablo de ética estamos hablando de una conducta armonizada con la palabra de Dios. Eso Santiago lo traduce como justicia de Dios. La justicia de Dios, dice, no opera en el hombre. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces el apóstol exhorta al creyente en estos versículos que vamos a ir viendo. Uno, a ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y también ya en el versículo 19 empieza a hablar él, que tenga la capacidad también de dejar las cosas que no lo hacen vivir una vida justa delante de Dios. Es muy interesante y importante. Yo quisiera que Oscar nos ayudara a sacar un momento, a leer un momento la palabra de Dios en Santiago 1:19, por favor, hermano Oscar. Por favor, ahí rapidito. Claro, yo tengo la versión NTV. Ajá, por favor. Capítulo 1 y verso 19. Ajá, por favor, hermano. Dice de esta versión, de esta manera: mis amados, dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Bueno, verso 19. Gracias, hermano Oscar. Es muy interesante, ¿va? Ahí hay una transición del versículo 18 al 19, dice, en mi versión por lo menos dice sabed. ¿Tu versión dice la primera palabra? Dice, entiendan lo siguiente. Entiéndanse, ¿va? Entonces, el apóstol pronuncia aquí una triple exhortación. Nosotros cuando hablamos de exhortación siempre lo asociamos como con una disciplina, un regaño. No, una exhortación es una invitación, una motivación a que puedas vivir una vida plena en el Evangelio. Acá hay una triple exhortación del apóstol Santiago. Uno dice, los creyentes deben de ser, ¿cómo? Prestos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse, perdón. Pero todo hombre, dice, sea pronto para oír, pronto para escuchar. ¿Qué cosa? Ya dijimos la semana pasada con Cristian, estábamos hablando de eso. Nosotros podemos escuchar tantas cosas hoy que estamos invadidos por las redes sociales, por las radios seculares y todo. No está refiriéndose a esa prontitud de escuchar esas cosas, a esa basura que muchas veces nos está invadiendo, sino prontos
para escuchar la palabra del Señor. Prontos para escuchar esa bendita palabra, que uno de nuestros problemas es que nosotros, el ser humano, cuando hablo de nosotros estoy refiriéndome a toda la raza humana, que desde el Antiguo Testamento Dios empezó a dar esta exhortación. Es decir, que sean prontos para oír y que oigan la voz de Dios, que escuchen la voz de Dios, y no solo eso, sino que reciten de la mañana, en la tarde, en la noche, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que haya una verdadera transformación en la vida del hombre, ¿ya? Entonces, podemos hablar que este ha sido un problema del ser humano, pero una de las características de un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo, llámese cristiano, es esta, hermanos, que debe de aprender a escuchar prontamente la palabra de Dios. Y por otra parte, tardo para hablar, dice, solo estoy dando una pequeña recapitulación porque queremos avanzar en los otros versículos. Tardo para hablar. Eso es lo contrario de pronto para escuchar, ¿verdad? Es lo contrario, ¿ah? Si somos prontos para escuchar, debemos de ser tardos para hablar. Santiago exhorta también esto como en una actitud voluntaria. Esto no quiere decir tardo para hablar, no es una incapacidad de que nosotros tengamos como para poder pronunciar las palabras, sino más bien una continencia, una templanza, una capacidad de poder discernir las palabras que vamos a proferir, especialmente delante de Dios, ¿sí? Aquí Santiago, algunos comentaristas piensan que Santiago tenía en mente la palabra que dice Eclesiastés capítulo 5 verso 2, donde dice: cuando vayas a la casa de Jehová o cuando vayas a la casa del Señor, llega más, cuida tus pasos, dice, y llega más para oír que para hablar. Exacto. Sean pocas tus palabras, no voy a hacer que seas tomado como un necio delante de él. Entonces, eso algunos dicen que tiene mucha conexión con este pasaje, porque Santiago aquí está conectando el oír la palabra y el tardo para hablar en cuanto a esto también. Entonces, alguna persona que ya se domina para hablar, es una persona que verdaderamente está alcanzando el grado de madurez en el cristianismo. Amén. Eso no es fácil. No es fácil. Pero es algo, un mandamiento, es una exhortación que Santiago nos da, que para todos hoy en día, de que nosotros debemos de aprender a ser tardos para hablar. Antes de ser una obligación, debe de ser una actitud. Esto no es, pero no me dejan hablar en la iglesia. No, es una actitud que debes de tener, que no debes de hablar tan pronto cuando hay una cuestión en la iglesia. Y tiene mucho que ver con las cuestiones de las cosas que uno promete delante de Dios. Hasta en los 10 mandamientos dice eso, que nosotros debemos de cumplir nuestras promesas, porque cuando hay una promesa, uno debe de cumplirlo, porque si no Dios te va a tomar como una persona necia. A eso se refiere acá. ¿Cuántas personas hablan hoy en día? Pues hablan cosas que no son, que no dijo Dios. Por ejemplo, en estos últimos días ha estado en las redes sociales hasta como un meme la cuestión de la pastora, la supuesta pastora del Príncipe de Paz, que declaró palabras. Ella no fue sabia tal vez en hablar de esa manera, y ha dejado en descrédito a la misma iglesia cristiana evangélica. Entonces, pero como era algo que tal vez ella no necesitaba hablar o decir algo ahí, con tal vez de acaparar alguna atención ahí, no le importó. O sea, es una emoción. Entonces, ahí a eso que también se refiere, ¿va?
la palabra acá, que nosotros debemos de tener esa templanza para no proferir palabras que Dios no ha dicho también. Que se puede malentender, ¿verdad? Y se puede tomar el nombre de algo o de alguien, o de algún... y pueden pensar mal, ¿verdad? Amén. Muy bien, voy a dejarte un tiempo ya, Oscar. Solo déjame un par de minutos más acá. Quiero ya, entonces dice acá, tardo para hablar, esa es la idea que conlleva, ¿va? La capacidad de que controlar lo que dices es una evidencia de madurez. Queridos hermanos que nos están escuchando, eso es madurez. Santiago está llevando y diciendo a los creyentes que habían nacido de nuevo que esta es la actitud primaria de un creyente, ¿va? Entonces, llegar a alguien que se controle con lo que dice, eso es madurez. Segunda de Pedro 1:6 dice, así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Ahí está. El dominio propio conlleva el poder hablar con sabiduría, con fe, con sabiduría, no decir palabras que no son agradables o que no traen edificación, sino que ya discernamos lo que vamos a hablar. Muy bien. Entonces, la otra parte con la que estábamos, Cristian, dice, tardo para la ira. Y aquí ya le vamos a dejar un tiempo para Coca para que también nos dé una pequeña un pequeño comentario acerca de esto. Dice, tardo para la ira. ¿Qué les viene a la mente cuando dice tardo para la ira? Aquella persona que ha nacido de nuevo debe de tener la capacidad de controlar no solo lo que dice, sino también la capacidad de controlar su enojo. Una de las fortalezas más grandes del cristiano, óigame esto, del cristiano es esta, que no se enojen tan fácilmente. Cuando una persona controla su lengua, cuando una persona controla sus emociones, como el del enojo, este ser humano es perfecto. Perfecto en el sentido de que ha llegado a la madurez. Entonces, miramos acá que esta es una de las fortalezas más grandes del ser humano, el tener la capacidad de poder reprimir su ira. ¿Cuántos problemas nos podemos evitar nosotros cuando reprimimos nuestra ira, cuando nosotros no devolvemos mal por mal, cuando nosotros no proferimos palabras o improperios o palabras abusivas a otras personas que nos están maltratando, y tenemos esa capacidad de controlar nuestra lengua y controlar nuestro enojo? Eso es una gran fortaleza y ya dice mucho de una persona cristiana o creyente. Dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es rico en entendimiento, pero el impaciente de espíritu exalta la necedad. La palabra ira es una palabra de origen griego, o sea, ha sido trasladada al español, pero en griego es orge. Lo que ya decíamos la semana pasada, Cristian, los griegos lo usaban para referirse como un impulso natural o la manifestación de una poderosa pasión interna que conllevaba estas cuestiones de proferir palabras y todo. Entonces, en el Nuevo Testamento, orge es un sinónimo de otra palabra en griego que es timos. Y lo encontramos muchas veces, pero aquí hay unas ligeras diferencias entre ambas, ¿sí? Timos significa una súbita manifestación de ira, es lo que dice Pablo, ¿va? Que nosotros en esta naturaleza humana podemos llegar a tener siempre un enojo, ¿va? Que me diga a mí, yo no me enojo, hermano, eso es mentira. No.
Cristian dice que ya él ya puede dominarse. No, hasta Jesús se enojó. Hasta Jesús se enojó, dice Cristian. Pero- Bueno, pero dice también Pablo que no se ponga el sol sobre su enojo. O sea, en algún momento se puede alterar uno, pues, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le rayan el carro, cuando no le pagan su sueldo cabal. O sea, no estamos no estamos nosotros como que libres de caer en un enojo tampoco. Pero la palabra acá es que nos dice que debe de ser algo temporal. Que que no gobierne tu vida. Y eso es lo que está diciendo Santiago, ¿va? Que la ira, lo que es orgue, que no maneje tu vida, esa pasión no maneje tu vida, sino que si te vas a enojar, pues que tengas esa capacidad de salir de eso rápidamente, prontamente, ¿va? Que no te acuestes enojado, que no te levantes enojado, sino que, bueno, vas a tener un altercado en la iglesia, pues no te quedes con ese altercado, ¿va? ¿Cuántas veces pueden estar los hermanos ahí bravos, ahí que no se hablan en la iglesia, y están ahí tal vez sirviéndole al Señor, pero bravos los dos? Entonces eso es algo que no se debe de hacer. Vamos a dar tiempo a hermano Oscar en esta hora de la mañana. Ok, entonces estamos transmitiendo. Gracias a ustedes. Bueno, como decía hermano Héctor, de acuerdo a esta palabra que dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, dice esta versión: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse. Yo creo que aquí hay, como decía, triple animación para que nosotros podamos. Yo creo que el sentido del hermano Santiago, del apóstol Santiago, es para guardarnos en la fe, guardarnos en el Señor. Y yo creo que, hermanos, todos sabemos, de los que nos están escuchando, yo creo que más de alguna vez o más de una vez quizá nos han ofendido, nos hemos sentido ofendido quizá por las palabras. ¿Por qué habla el hermano acá al respecto que debemos de escuchar pronto, que sea la palabra de Dios y no pronto las otras cosas? Pero lamentablemente nosotros somos pronto para escuchar, le ponemos más atención a las cosas malas. Por ejemplo, alguien quizá estamos aprendiendo a hacer algo y luego nos llama la atención, puede hacer que nos sintamos ofendidos, o puede ser de que alguien nos ofendió drásticamente y tocó nuestro corazón, tocó nuestros sentimientos, porque yo creo que el enojo es un sentimiento malsano que está entre nosotros, de lo cual el apóstol Santiago nos quiere que nosotros guardar en la fe, que nosotros no nos desliguemos, porque el enojo es como la entrada a los problemas, es como abrirle una puerta a los problemas y luego nos puede hacer daño. Por ejemplo, tengo acá en la versión Reina Valera sobre algo muy importante que dice la Biblia. Aquí en Reina Valera dice en Proverbios capítulo 15 y verso 1, dice de esta manera, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera aumenta el furor. Entonces nos damos cuenta de que las palabras ásperas son las que hacen que nosotros nos enojemos. Quizá hermano o hermana te haya sentido ofendido quizá alguna vez, pero deje, como decía hermano Héctor, que solo sea momentáneo, que no te domine, que no dejes que esa puerta quede abierta, sino que si nosotros hemos ofendido o hemos hecho algo, es mejor pedir perdón. Yo creo que es mejor pasar un momento de enrojecimiento, pero que nosotros dejemos puerta abierta al enojo, porque el enojo es quizá a todos nosotros los seres humanos, tanto como los que estamos en cabina, lo hemos sentido, ¿verdad? Hemos sido propensos a esto, a caer en esto. Como decía hermano, aquí los hermanos quizá estaban siendo ofendidos por las otras personas que no son cristianas, ¿verdad? Porque
debemos de saber de que aquí el apóstol Santiago les está hablando a los hermanos que creyeron, que ya son cristianos, ¿verdad? Que quizá son nuevos en el cristiano, quizá tú ya llevas 1, 2, 3 meses o 1 año, pero aún estás siendo formado, ¿verdad? Nosotros que ya llevamos un buen tiempo en el cristiano, en este hermoso evangelio, aún somos propensos, pero aquí el Señor nos invita, y no solo nos invita, sino que nos hace ver lo malo, nos hace ver lo grave que es caer en el enojarse y poner atención en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a estar ya viendo esto con más hermano Héctor, y luego con hermano acá con nosotros, porque es una gran bendición estar acá con usted. Así que, hermano, que sea el Señor que nos ayude con su palabra y que podamos nosotros crecer cada día más y que seamos hombres de bien. Amén. Estábamos hablando sobre la ira. Se podría decir que la ira es un grado mayor que el enojo. Entonces, así es. Entonces, así que como lo veníamos hablando, el cristiano es un ser humano, esa es su esencia. El enojo ya lo traemos, es una emoción, tanto como la felicidad, la alegría, la tristeza. O sea que eso ya es parte de nuestra naturaleza. Pero lo que nos dice el hermano Santiago es de que podamos tener dominio propio sobre estas emociones. En ese punto, el airarse, el enojarse. ¿Cuántas veces cometemos muchos errores en no poder dominar la ira? Que a veces ofendemos, o a veces no, sino que muchas veces lo hacemos. Ofendemos a alguien por simples cositas, ¿verdad? Por no poder retener la ira. Y ya dábamos un ejemplo, estábamos platicando que aún Jesús se enojó, pero él fue sabio en cuanto a lo que hizo siempre, porque él era amor, paciente, pero hubo un momento en que él dijo: no, es momento de poner un hasta aquí, como lo que pasó en el templo. Ahí se podía ver una parte muy controversial, incluso porque muchos sigue tanto cristianos como el mundo entero dicen que Dios es amor, que Dios, ¿cómo puede Dios enojarse o castigar a alguien o hacer algo así? Pero lo vemos en Jesús, pero Él lo hace con un propósito, como dice la palabra del Señor: el celo por tu casa me consume. Amén. Entonces, fue un enojo conforme a la voluntad de Dios, o sea que él estaba peleando algo, pero nunca ofendió, o sea que el Señor siempre trató la manera de no evadir la ley, como él dijo: yo no vengo a dejar de cumplir la ley, sino que yo vengo a cumplirla. Entonces, eso es lo que podemos hablar sobre tener esta capacidad de no dejarnos consumir por el enojo o la ira. Muchas veces también nos ha pasado, o sea, es un pequeño comentario, en el trabajo inclusive. Muchas veces a uno lo regañan, a veces incluso no tienen la razón para regañarle a alguien, y quizás el otro dice: pero ¿por qué no le respondes? ¿O por qué no le decís maltratar? Incluso eso es lo que dicen, pero no, eso es lo que dice el Señor. O sea que el Señor dice: no deis mal por mal, sino que al que te hace algo malo, págale con el bien. Si te pide un vaso de agua, dáselo. Si te pide ropa, vístele, dale, para que después él se le caiga la cara de vergüenza. Pero eso tampoco nos va a dar licencia a nosotros de exaltarnos y para hacerlo sentir mal, no, sino que para enseñarle cuál es la voluntad del Señor, que el Señor nos manda a estar en paz. Pues queremos pasar a un versículo más. La razón por qué Santiago empieza a decir
cosas sobre estos dos aspectos, ¿verdad? Que controlemos la lengua y también que controlemos el temperamento como la ira, es en el versículo 20. El versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Queridos hermanos que nos están escuchando y los que estamos acá, ¿quién no quiere hacer o quién no quiere vivir una vida para Dios agradable? Todos nosotros queremos vivir agradables para Dios. Una vida que honre y glorifique el nombre del Señor Todopoderoso. Amén. Esa es la visión que nosotros tenemos, pues, y eso hemos sido llamados. Pero no vamos a poder vivir una vida justa, en justicia, si no reprimimos la ira y no dominamos la lengua. Estos dos aspectos son muy interesantes. Y obviamente la palabra de Dios tiene que ejercer su cometido en cada uno de nosotros. Santiago más adelante dice que a ellos ya les fue implantada la palabra, pero ahora ellos tienen que poner de la parte de ellos, de poner atención a esa palabra y aceptar esa palabra, y por otro lado dejar la ira y el enojo y también esa prontitud de hablar. Y el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Oscar, por favor, léeme el versículo 20 en tu versión. Por favor, hermano. Así fuerte para que lo oigan los hermanos acá en la radio. El verso 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Bueno. Gracias, hermano. Es una versión de la Nueva Traducción Viviente, la que trae nuestro hermano Oscar. Dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios quiere que vivamos como cristianos. Oigan eso, hermanos. O sea, que nosotros como creyentes, nosotros tenemos que dar una talla, una vida de justicia. Eso es lo que espera Dios de su pueblo. Frutos de justicia. Eso es lo que espera Dios. Pero estas dos cosas no van a producir una vida de justicia en nosotros. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia. O sea, es decir, la continua hostilidad de que estés enojado y solo enojado, enojado y enojado y enojado. En lugar de que te digan que eres cristiano, no vas a parecer cristiano, pues nunca te van a considerar a alguien cristiano, pues, porque ¿cómo va a ser un cristiano que siempre esté enojado? ¿Va? Entonces, nunca vas a llegar a ser un cristiano verdadero si no procuras dejar la ira por un lado. Como decía Cristian, la ira es parte de nuestras emociones, de las cuales nosotros debemos de dominar. ¿Por qué? Porque dice, no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir justicia de Dios en esta parte? Es decir, que el ser humano pueda vivir una vida justa y santa y agradable delante de Dios. Pero si no dejamos la ira, no vamos a poder hacer eso. Es algo interesante, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos vivir agradablemente delante de Dios, tenemos que dejar la ira. Y también impide que otros también, aquí hay dos aspectos de la ira. Uno, que nosotros no podemos vivir una vida justa delante de Dios, y también no permite que otros vean la obra que Dios hace en tu vida. Así es. Hoy en día dice la gente, para ser un cristiano como ese, ni chicha ni limonada mejor. ¿Sí o no? Sí. Lo dicen, tristemente lo dicen. Sí, él es cristiano, pero es bien enojón. Es bien bravo, le dicen a uno. Es bien bravo, es bien enojón, ven aquí. Entonces, en lugar de que vean una obra de justicia que Dios debe de operar por medio de su palabra, no lo opera. ¿Por qué? Porque el creyente, cuando hablo de nosotros estoy generalizando a la iglesia, ¿verdad?
como creyentes, no le permitimos a Dios a través de su Santo Espíritu que empiece a hacer esa obra en nosotros. De la palabra nos va a ayudar para nosotros ser poder empezar a vivir una vida de justicia. Pero el Espíritu Santo es el que nos va a regir cuando nosotros nos sometemos, nos humillamos, le pedimos la ayuda a Él. Nosotros vamos a llegar a tener una vida agradable delante de Dios y delante de las personas. Entonces, hay muchas personas que no ven la justicia de Dios en la iglesia misma, por lo mismo que los mismos creyentes no estamos viviendo una vida de justicia. Claro. Entonces, acá ya te voy a dejar tiempo, Oscar, y no pueden ver, ¿verdad? La justicia de Dios, dicha expresión se refiere a los actos que Dios demanda de sus hijos. Esto es una ética bíblica, una ética de vida, una ética o una actitud o estilo de vida que debe de caracterizar a una persona regenerada. De la que, como decía hermano Cristian, es una de las que debemos dominar. Y también en muchas ocasiones, ya hablando con los hermanos, quizá hermanos recién convertidos y que nace con el deseo de servir a Dios, y otros ya tienen el deseo de evangelizar, porque hay quienes que yo conozco apenas tienen 1, 2, 3 meses de haber convertido, ya ellos tienen ese deseo, pero van a veces con poca instrucción, van y hablan de la palabra de Dios, pero luego regresan un poco enojados porque quizá no ganaron una discusión, quizá no ganaron una discusión, o quizá ellos ganaron una discusión. Entonces hay que ver esas diferentes partes, que muchas veces el platicar con alguien, no todas las veces vamos a quedar bien, no todas las veces vamos a hacer que quede algo que nosotros tengamos la razón, porque ahí dice que debemos ser pronto para escuchar y lentos para hablar. Muchas veces nosotros somos al revés, ¿verdad? Somos lo contrario. Muchas veces hablamos primeramente rápido, en nuestra mente. No, tú no estás haciendo, tu posición, tu idea, tu comentario no tiene validez. O sea que no es como la idea, no es como lo que yo sé. No, yo tengo la razón. Y muchas veces ese enojo causa división, y no es la obra de Dios. Como dices tú, no está obrando la palabra de Dios y no está obrando Dios en ese momento, porque nosotros no estamos para convencer. Sabemos que la palabra de Dios está para convencer al hombre. Nuestro trabajo solo es hablar la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros somos prontos para hablar. Muchas veces hablamos de tantas cosas. Hablamos que quizá nosotros tenemos la idea, ya llevamos 15 años, ya llevamos 20 años y nosotros conocemos tantas cosas. Y no es así. Si nosotros hablamos, quizá hay una persona que se molesta al escucharnos o se molesta a la palabra de Dios. Bueno, dejemos ahí un momento, pidamos disculpe, quizá por haber ofendido. Normalmente la gente que no conoce a Dios nunca va a pedirnos disculpas. Normalmente nosotros nunca vamos a escuchar de una persona que no conoce a Dios pedirnos disculpas. Es raro la persona, pero nosotros debemos de saber de que nosotros estamos en el camino del Señor quiere y crezcamos en la rectitud. Bueno, sí, es muy importante todos estos temas, ¿verdad? Porque como lo han comentado ustedes, de que es una forma como también podemos atraer a las demás personas a los pies del Señor, como lo comentabas hace un momento, de que muchas veces somos muy enojados o alebrestados, y esto hace que las personas digan, para ser alguien así como él, pues mejor no soy nada. Mejor sigo como estoy, como que estoy mejor, porque inclusive dicen, eso es hipocresía, hasta inclusive lo notan así. Pero así que le pedimos al Señor que Él sea el que nos
ayude, ¿verdad? Y nos transforme, que transforme nuestras vidas. Ajá. Hermano Oscar, por favor, léenos de Santiago capítulo 3, verso 18, por favor, hermano. Santiago 3, 18, en la versión que tú tienes ahí, es muy interesante. Es la forma que nosotros podemos, 3:18. ya una vida de justicia como la que Dios quiere. ¿Cómo es una vida de justicia? Ahora, Santiago nos da la respuesta en el verso 18 del capítulo 3. Léelo así tranquilo para que Claro. nuestros amigos nos oigan bien. Aquí estamos leyendo la versión NTV y el verso 18 dice de esta manera: y los que procuran la paz sembrarán semilla de paz y recogerán una cosecha de justicia. Una cosecha de justicia. Una cosecha de justicia. Y el fruto de la justicia, dice, es sembrado en paz para los que hacen la paz. Sí. O sea, lo contrario del enojo, ¿qué es? La paz. La paz. La mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Exacto. Ya, eso es lo Y que... es uno de los dones del Espíritu. Esos son los dones del Espíritu Santo que te va a hacer vivir una vida justa delante de Dios. Una vida conforme a los parámetros de la bendita palabra, pues. ¿Algún comentario? Amén. Esto quizás puede ser un fragmento de algo que pasó. Había ese que en un caso, ¿verdad? Alguien que pertenecía al coro de una iglesia. Él cantaba bien, bonito, incluso así que la iglesia se sentía esa atracción hacia Dios por cómo él manifestaba la adoración y todo. Y él, así que él trabajaba por ejemplo, en un banco. Y le dice, por ejemplo, llega una persona a ese lugar y le pregunta: ¿y él qué hace allá? ¿Qué trabajo tiene? Él es el de servicio al cliente. Es que yo esa persona la conozco, decía. Esa persona canta en mi iglesia. Esa persona es un ángel. Él es un siervo del Señor. ¿Y qué tanto? Aleluya. Aleluya, el pandero. Son bromas, no, él decía, él es ese que es un siervo de Dios, es un gran siervo. Oscar. Entonces, y la persona que estaba ahí dice que la compañera del trabajo le dijo: no le sorprendió, sino que solo vio, qué bueno. Eso fue lo que le dijo y así pasó. En otro día llegó otra vez esa persona y se estaba manifestando ahí sí que como que un problema. Había una persona gritándole a una anciana, le decía que porque no entendía, que ya le dije un montón de cosas y cómo la estaba tratando mal. Y la persona llegó a ese lugar nuevamente y dijo: ¿quién es esa persona que parece un demonio? Dice, ¿cómo trata a esa pobre anciana? Ese es su ángel que usted me dijo que es su iglesia. Ahí es donde se ve los diferentes panoramas, ¿verdad? Es interesante la forma de ver las perspectivas de los seres humanos. Una cosa es que te presentes en la iglesia y, como dice Cristian, te parezcas un ángel. Ya solo las alitas te faltan para volar. ¿Ya? Y otra cosa que te miren en la calle tal y como eres. Exacto. Entonces, eso es hipocresía, como decías, Cristian. Y a eso lo que dice Santiago, pues, no puedes obrar la justicia. No puedes obrar la justicia si no reprimes la ira. ¿Ya? No es que no te vayas a enojar, sino que si hay una razón, pues te vas a enojar. Exacto. Pero no es una condición constante en la vida del cristiano. Claro. Ese es el punto interesante. Y lamentablemente vivimos en una vida de mucho trajín,
¿sí? Que cualquier cosa te va a enojar. Acelerado. Acelerado, un mundo donde todo egoísta, soberbio, que nosotros debemos de cultivar primeramente esa palabra que ya nos pone Dios en el corazón, porque a través de esa palabra vamos a llegar a ser salvos, dice Claro. Santiago más adelante. Si no, nosotros no vamos a poder vivir en paz con la gente. Porque el fruto de justicia es sembrado en paz para los que hacen la paz. Entonces, vamos a ir terminando ya, porque el tiempo ya nos ha avanzado. No voy a hacer tiempo breve, hermano Oscar, pero quiero ir terminando acá. Ya a manera de aplicación. Hermanos que nos están escuchando, debemos demostrar estas características si ya hemos nacido de nuevo. Si ya somos hombres, mujeres regenerados, que ya vamos a la iglesia, ya le cantamos, le servimos, predicamos en la iglesia, pues nosotros debemos de ser el ejemplo de las personas para que ellos también puedan seguirnos con estas cuestiones, ¿verdad? Qué feo que un diácono, un anciano, un pastor, toda la vida enojado, que solo él cree tener la razón y que humilla a los demás miembros de su iglesia. Eso es terrible. Exacto. Y por eso es que uno debe de controlarse de esa manera y que esa palabra cale en la vida, pues, de cada uno de nosotros. Y seguramente que muchas personas, la única Biblia que van a leer es el testimonio de nosotros como cristianos. La mayoría, creo que toda la mayoría. Somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con el Evangelio entonces? Yo creo que lo conveniente, hermano Héctor, es el gozo del Señor. El gozo del Señor. Debemos de sentir ese gozo del Señor. Y de esta manera nosotros ya estamos ya terminando el programa. Así que valga la redundancia. De esta manera hemos llegado al final del programa. Esperamos en Dios estar la próxima semana, si así el Señor lo quiere, estar nuevamente con ustedes.